Tatiana Oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con Camilo Barrionuevo Durán. Él es psicólogo, magíster en estudios teológicos y actualmente él es académico. Estoy con él por un libro que él publicó recientemente con la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. Es este libro. Se llama Una iglesia devorada por su propia sombra hacia una comprensión integral de la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. Es un libro que hace una revisión de lo que ha sucedido con la Iglesia Católica, no solo en Chile, también ha sucedido en varias partes del mundo. Es un libro muy contingente y muy necesario, porque hace una lectura que no es la tradicional y trata de abordar desde la psicología este tema. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenos días, me gusta saludarte, encantado de estar acá conversando contigo. Qué bueno poder hablar contigo de este libro, me pareció, es un tremendo libro, lo debo decir, cuando me llegó, me lo enviaron, lo vi y dije, oh, tremendo análisis de esto, porque no solamente es desde la psicología, sino que recorre a muchos elementos desde la literatura, de la mitología, para revisar el tema de los abusos en la Iglesia. Quería citar una frase para comenzar, para no decir simplemente cuéntame cómo nació este libro, sino que una frase que me pareció muy interesante acá, que habla de cuando un problema es demasiado grande, nos abruma, nos paraliza, una estrategia podría ser fragmentarlo y abordarlo desde sus fragmentos. Cuéntame un poco, desde ahí me gustaría partir para que me contaras cómo nació el abordar este tema en este libro, cómo lo fragmentaste y de dónde surgió la idea, cómo viste la necesidad de escribir esto. Okay. Claro, sí, en psicología contemporánea no hay una comprensión bien compartida de que cuando nos enfrentamos a situaciones límites, situaciones que tienen que ver con la violencia o con, para decirlo a lo mejor en lenguaje más filosófico y religioso, con el problema del mal, ¿no? Cuando seres humanos realizan actos de abuso, manipulación, extorsión, tortura hacia otros seres humanos, la experiencia psíquica es la del entumecimiento, la del shock, la incomprensión, cómo es posible que esto pueda haber sucedido, cómo una persona en una condición de poder puede abusar, instrumentalizar y torturar muchas veces a otro ser humano en una condición de indefensión. Y justamente una de las estrategias para poder abordar eso, como tú lo recién decías, implica el tratar de entender un problema por sus partes, ¿no? Esto quiere decir análisis, ¿no? Etimológicamente igual está vinculado a la noción del descomponer en parte y tener unidades más pequeñas en las cuales poder lograr una mirada más comprensiva respecto a un fenómeno, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer en el libro es generar un relato, contar una historia, ¿no? Recurriendo a temas que viene más de la literatura académica, científica, pero también contarlo, como tú decías, el lenguaje a veces más mitológico, más simbólico, de cómo esta iglesia, que se supone que debía ser la portadora del mensaje de amor, compasión y solidaridad que predicó Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, se ha convertido en una institución que puede haber generado tanto mal y destrucción de infancias en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo recurro al mito griego de la hidra de Lerna, ¿no? Que es esta bestia de múltiples cabezas, y que si tú vas y cortas una sola de ellas, esta cabeza se regenera, ¿no? No se puede enfrentar a esta bestia cortando una sola de las cabezas. Y en el tema de la crisis de la iglesia, lo que pasa popularmente, dentro y fuera de ella, es que hay muchas teorías que son más bien unicausales, ¿no? Que apuntan, este es un problema de sacerdotes pedófilos, de sacerdotes homosexuales, el problema es el celibato, el problema, ¿no? Como explicaciones más unicausales. Yo lo que hago es tratar de dar una mirada más comprensiva, donde se abordan factores que son psicológicos, pero también factores que son eclesiológicos, estructurales, de la cultura organizacional católica, factores que son de naturaleza más teológica, espiritual,
En fin, entonces para poder tratar de generar una mirada más comprensiva y ver cómo la crisis de la Iglesia es más bien un síntoma de una institución que está aquejada por problemas de naturaleza sombría, como afirmo en el libro. En el libro tú utilizas muchas simbologías, como tú lo decías, también recurres a la mitología para abordar el tema y ejemplificar un poco, se entienda a lo que te estás refiriendo. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, bueno, esta es una sección de libros, pero me llamó la atención, por ejemplo, citar, que me pareció muy, muy asertivo, el libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Sr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que habla un poco cuando hablas de la sombra, de esta sombra que se hace inmanejable, que se trata de esconder, y nos vemos ante la disyuntiva de cómo abordarla. La dejamos que exista oscura y salga en algún momento y haga el desastre que tiene que hacer, o lo enfrentamos y tratamos de abordar el tema. Ahí hay también un factor moral muy potente en esa interrogante en la que se ve permanentemente Jekyll ante el señor Hyde. Y es muy útil para entender el tema de la Iglesia. Cuéntame un poco sobre sobre el utilizar este relato, pero también utilizar la otra parte de la Hidra, porque hay varias. Me gustaría que me contaras un poco de eso y sobre el utilizar este recurso para hablar de la problemática de la Iglesia. Súper, claro, encantado. La sombra es un concepto que postuló el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, ¿no? Y está básicamente, para tratar de decirlo en sencillo, implica el lado oscuro de la personalidad humana, todas aquellas cosas que yo soy y que en verdad no me gustaría ser o con las cuales estoy en conflicto, ¿no? El lado B, la espalda, las cosas que no vemos de nosotros mismos, nuestros defectos del carácter, nuestros vicios, nuestros arrebatos o nuestros pecados, para decirlo como en clave religiosa, ¿no? Con los cuales estamos más peleados y reconciliados, y que nos cuesta asumir o reconocer en nosotros mismos. Generalmente son cosas que la cultura juzga como negativas, y eso varía de cultura a cultura y de, vamos a decir, de grupo humano a otro, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica es bastante común, hasta no hace muchos años atrás, que a los varones se nos enseña a negar la dimensión de los sentimientos o de la vulnerabilidad, ¿no? El macho latinoamericano, todo latinoamericano antiguamente, ¿no? Menos hoy en día, pero todavía queda algo de eso, no expresa sentimientos, no expresa afecto, no habla de sus emociones y no expresa vulnerabilidad frente a otros. Tiene que ser todo lo contrario, fuerte, independiente, seguro de sí mismo. Todas esas cualidades van quedando en la sombra, ¿no? Cuando el niño va creciendo y le dicen eso no es de, comillas, hombres, empieza a negar ese aspecto y queda en lo sombrío, ¿no? Y cuando sale de forma más disociada, menos integrada, ¿no? Cuando el macho típico latinoamericano se emborracha, tiene una posesión por su lado sombrío y se pone emocional, sensible, vulnerable, expresa afecto, ¿no? Como para ponerlo en una imagen para que se entienda más en sencillo el concepto. Ahora, la sombra siempre va a existir, no hay persona que no tenga sombra, no hay ser humano que no tenga aspectos de su personalidad con los cuales esté en conflicto. El punto es que la sombra va a tomar una cualidad destructiva o patológica solamente cuando la conciencia tenga una autopercatación o una autoimagen muy unilateralizada, ¿no? Para decirlo en sencillo, mientras más excepcional uno piensa que es la propia personalidad, mientras más lleno de orgullo, mientras más soberbia, mientras más creerse como poseedor de puras cualidades, de puras virtudes y de pocos defectos, la sombra crece de manera proporcional y se vuelve patológica y destructiva, ¿no? El caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al que tú haces alusión, implica ese drama humano llevado al extremo, porque Dr. Jekyll
tenía, él mismo dice, lo que me lleva a este lugar es la soberbia de mis pretensiones morales éticas, ¿no? El tener un ideal de sí mismo unilateralizado, como ser un hombre de ciencia, racional, como amante de la virtud, y todos sus impulsos, sus instintos, vamos a decir, aspectos más primitivos quizá, él los odiaba, los rechazaba y quería deshacerse de ellos. Entonces te fijas, al producirse eso es donde surge Mr. Hyde, y surge de la forma tan destructiva y patológica, y el drama termina en autodestrucción, ¿no? Pero eso es un caso extremo, ¿no? Si es que Jekyll se hubiera podido dialogar con Mr. Hyde y aprender a lo mejor de las cosas que habitaban en la sombra, otra hubiera sido la historia, hubiera terminado probablemente en tragedia. Volviendo al ejemplo, un hombre que puede entrar en contacto con la vulnerabilidad y aprende a expresar afectos, no se vuelve en alguien más destructivo, se vuelve en un ser humano más completo. Cuando uno dialoga con la sombra, se puede transformar en una persona más integrada, que está más armonizada. Entonces, llevando esa conversación al tema de la iglesia, uno ve un desarrollo de una cultura que ha, vamos a decir, también en clave un poco más religiosa, ha pecado de soberbia y de tener una visión muy romántica, idealizada de la institución y del sacerdocio específicamente, que crea este clima clericalista que yo abordo en el libro, ¿no? Esta noción de que el clero, desde el papa, obispo, cardenales, sacerdotes, son una especie de élite espiritual, ¿no? Que niegan constantemente su humanidad, sus dimensiones más frágiles, su necesidad de intimidad, su necesidad de descanso, su necesidad, todo lo que implica ser humano. Y ese proceso de negación justamente se deposita en la sombra, y uno puede comprender la crisis actual como una emergencia de esta sombra reprimida, que justamente se manifiesta en la crisis de los abusos sexuales, ¿no? Pero más bien una cultura eclesial, clericalista, que está en crisis, ¿no? Que es un modelo de iglesia que aparece en un momento determinado de la historia y que se va agudizando, y que esta noción clásica de la élite espiritual que va a dirigir, gobernar, y el laico, la laica, los hombres y mujeres no sagrados, no consagrados, ¿no? Tienen que obedecer, seguir, no tienen ningún tipo de poder, no tienen agencia, no comparten la gobernanza de la Iglesia Católica como institución. Y de nuevo, eso es un problema que es más bien histórico y es una crisis cultural que sucede al interior de la Iglesia, ¿no? Es imposible entender la crisis de los abusos sexuales sin recurrir a factores que impliquen la dimensión institucional o estructural de la Iglesia, como tradición religiosa. Con respecto, hay un término que está en el libro que me pareció muy interesante, que es el término bypass espiritual, que tú lo analizas, lo revisas y lo aplicas bastante durante una parte del libro. Es un término de John Welwood que él utilizó. Quería que me explicaras un poco de eso, porque cuando leía cuando avanzaba sobre este término, sentía que hay un tema muy importante, que bueno, aquí se analiza el tema de los abusos sexuales, pero también se habla de la espiritualidad, y sobre, de alguna forma, no sé si estoy usando bien el término, pero es como una administración de la espiritualidad, porque la espiritualidad ha sido parte del ser humano durante siempre, o sea, y la espiritualidad de alguna forma, al institucionalizarse, se ha transformado en una forma cultural que ha mandado de alguna forma las distintas formas de vida, el budismo, el catolicismo, las distintas religiones, de alguna forma estructuran la vida social y también el comportamiento en muchos ámbitos de la vida del ser humano. Entonces, en esto del bypass espiritual, me pareció interesante porque le da como una revisión un poco más real a este tema. Quisiera que me explicaras un poco el tema del bypass espiritual y cómo entra dentro también de este tema que tú abordas de los abusos sexuales en la iglesia.
Sí, súper. El bypass espiritual es un concepto que, como tú decías, viene de otra tradición religiosa, no del mundo cristiano, sino aparece más en el mundo budista, ¿no? Y emerge cuando Wellwood se empieza a dar cuenta de que sus pacientes empiezan a usar el discurso espiritual budista para justificar, racionalizar o encubrir problemas de tipo psicológico o de adaptación. Entonces, una persona que sea incapaz de poder generar vínculos estables a nivel emocional, en vez de decir tengo un problema con la intimidad, va a decir yo soy tan desapegado y estoy tan trascendido que tengo relaciones en las cuales, vamos a decir, fluyo con vamos a decir, la impermanencia de la existencia y no me aferro a las otras personas. Está usando un lenguaje espiritual que tiene un sentido específico para encubrir o no asumir un problema que es de naturaleza más de adaptación psicológica humana, ¿no? Y en ese sentido yo postulo dos tesis ahí, ¿no? Lo que yo he visto en mi trabajo como psicólogo clínico con personas que vienen de la espiritualidad católica, del mundo laico y también del clero, es que muchas veces hay un uso del lenguaje religioso para encubrir necesidades de adaptación humana. Por ejemplo, una de las cosas que más sabemos en la investigación hoy en día respecto al perfil de los sacerdotes que pueden realizar prácticas abusivas de los que no realizan prácticas abusivas es que los que realizan prácticas abusivas suelen tener muchos conflictos con la agresividad como experiencia psíquica humana, ¿no? Son personas que están en constante conflicto con sus impulsos destructivos, con la emoción de la rabia, ¿no? Con la expresión, y tienen muchas veces un sobrecontrol y un temor interno a esa dimensión de la experiencia humana que implica los instintos destructivos y justamente la emoción de la rabia, ¿no? Entonces hay una especie de satanización de la rabia, y son personas que no pueden entrar en contacto con ella, que está justamente aparece en la sombra, ¿no? Esa emoción, y cuando emerge después en los abusos sexuales aparece de manera destructiva y desintegrada, ¿no? El punto es que en el imaginario colectivo católico muchas veces un sacerdote que nunca se enoja, que no expresa conflictos, que no tiene roces en su comunidad con otros, se le achaca una especie de destino superior espiritual singular, ¿no? Entonces no es que él no es una persona que tenga muchas dificultades con la posibilidad de enojarse y expresar eso en las relaciones humanas, sino es alguien que es tan espiritual que ya ha, comillas, superado esa emoción y no se enoja nunca, ¿no? De nuevo, hay una negación de la dimensión humana. Y eso pasa también con el ámbito de la sexualidad. Algunos religiosos, los que tienen más vulnerabilidad para poder cometer transgresiones y delitos de tipo sexual, son personas que están en conflicto con sus impulsos sexuales, con el erotismo en general, ¿no? Y muchas veces temen internamente esa dimensión de la experiencia psíquica, y hay una huida al sacerdocio, como de que pensar de que por transformarse en sacerdote todo su mundo sexual se va inmediatamente como ordenar o calmar, y justamente la negación de la sexualidad que conduce a la adopción de la vida sacerdotal es sumamente problemática, y son el tipo de sacerdotes que después tienen estas crisis y pueden llegar a realizar esta práctica abusiva. Entonces, de nuevo, hay un bypass de una dimensión humana mezclado con un lenguaje de tipo espiritualizado. Y lo último que yo digo, como la segunda parte del argumento, es que el bypass espiritual también se ha usado para espiritualizar la crisis, ¿no? Que es una estrategia que sobre todo Juan Pablo II y Benedicto XVI han usado, ¿no? Quiere decir, esta es una crisis de fe, ¿no? Es una crisis como que tiene que ver con que no hay una fidelidad con lo que la Iglesia enseña, y por lo tanto los remedios que ellos han puesto sobre la mesa muchas veces tiene que ver con más prácticas espirituales, más oración, más ayuno, más penitencia, más, de nuevo, el incremento de la vida sacramental, y sin negar que esa es una dimensión que tiene una importancia
te fijas, al decir que esta es una crisis espiritual de fe, se romantiza, se tiene una visión romántica, perdón, de la crisis, y no se asume el tema del poder en la iglesia, el clericalismo, el perfil psicológico del clero, el lugar de la mujer en la iglesia, la forma como se reparte el poder en la institución, ¿no? Solamente esta es una crisis de fe. Entonces, de nuevo, ahí también emerge el mecanismo del bypass espiritual para no hacerse cargo de lo que hay que hacerse cargo humanamente. Hace poco se anunció que se iba a darle una urgencia a la ley del matrimonio igualitario, que lleva mucho tiempo discutiéndose, y recientemente la Iglesia se pronunció, más que en contra, se pronunció diciendo que ellos consideran el matrimonio la unión entre un hombre y una mujer. Ante esto no es extraño, la Iglesia lo ha manifestado siempre, pero a mí me surgió la pregunta, ¿la Iglesia tiene el capital hoy para instalar esta idea, para plantearla, porque hay mucha gente que puede decir, bueno, pero, o sea, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me están diciendo si con todo lo que ha pasado, la tremenda crisis, plantear esto ahora, prohibir la unión de dos personas? Entonces, ¿cómo lo ves tú eso después de todo esto, de haber escrito este libro, de tus estudios? ¿Cómo lo ves tú, instalar este tema, la Iglesia ahora, después de todo lo que ha pasado, y si tienen el capital para poder instalarlo y ponerlo sobre la mesa? ¿Qué consideras tú respecto a eso? Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y muy difícil de abordar de una forma definitiva. Yo creo que es importante no perder de vista que la Iglesia como institución es una organización tremendamente compleja, tremendamente, con muchas capas, con muchos lugares muy distintos, ¿no? Y que conviven a veces en formas más o menos armoniosas. Entonces creo que esta es una discusión que está pasando al interior de la Iglesia como en sí misma, como institución, ¿no? Si tú te fijas, para ligarlo con algo que pasó hace unas pocas semanas, ¿no? Cuando apareció esta prescripción de parte del Vaticano respecto a la posibilidad o no de bendecir parejas homosexuales, ¿no? como algo que queda prohibido, y tú ves muchos movimientos, a veces del mundo laico y a veces también de sacerdotes que han tomado acciones más bien disímiles o cuestionadoras de lo que viene desde la cúpula jerárquica de la Iglesia como institución, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, con los obispos alemanes, que con el clero alemán, ¿no? Con parte importante del clero alemán, que decididamente han llevado esta afirmación oponiéndose a ella y realizando públicamente bendiciones de parejas que tienen el mismo sexo, ¿no? Entonces, si tú ves, hay cosas que están en pugna, que se están moviendo, y que es difícil predecir cuál va a ser el balance de fuerzas en ella, y cómo va a madurar este posicionamiento de la Iglesia de aquí a un tiempo más, ¿no? Bueno, Camilo, te agradezco esta entrevista. Se me olvidó decir algo al comienzo, que el origen de este libro parte en una opinión que Camilo publicó en El Mostrador sobre este mismo tema. Desde ahí, esa opinión es como un antecedente de este libro, y hay varias cosas que se mencionan ahí que en este libro se desarrollan en mucho más profundidad. Entonces, bueno, yo voy a dejar el link en la nota para quien quiera leer la opinión y introducir en el libro para después poder leer el libro. Yo lo recomiendo, creo que es muy necesario una lectura desde la psicología a este tema. Esto no es un análisis a algunos casos particulares, esto es un análisis, una revisión, mejor dicho, a la Iglesia en total, a lo que podría llamarse la crisis de espiritualidad, que en realidad no es una crisis, la espiritualidad nunca ha estado en crisis, eso es una cosa de cada uno. Creo que la espiritualidad por siempre va a existir, pero es como eso decimos, estos administradores de la espiritualidad, que algunos están como en crisis. Camilo, te agradezco esta entrevista, te agradezco este libro, sobre todo, muy importante.
Espero que el libro le vaya muy bien y que se lea. Es muy necesario que se lea y se revise este tema en profundidad. Encantado, Tatiana. Gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias, que estés muy bien.